Bienvenido a La Relación Tales. Dale me gusta a este vídeo y suscríbete a La Relación Tales. Cargo el estado actual de mi existencia. Mi esposa encarna rasgos de musaraña y lamentablemente mi hija parece haberlos heredado. Decepcionada por mi negativa a afrontar esta realidad, mi hijo partió tan pronto como él llegó a la edad adulta sin querer ser parte de nuestra dinámica disfuncional. Mi hija, influenciada por el comportamiento de su madre, adoptó voluntariamente patrones similares, dejándome a mí sintiendo lástima por su esposo desprevenido, probablemente antes de nuestro primer aniversario. El dinero poseía un sentido de atractivo exagerado y constantemente coqueteaba para defenderla autopercepción. Sin embargo, sus acciones se extendieron más allá del mero coqueteo, ya que ella no veía ningún problema en involucrarse en relaciones extramatrimoniales mientras yo permaneciera ajeno, pero siempre fui consciente durante 26 años. Soporté este conocimiento en silencio, explicando tal vez por qué mi hijo se sintió obligado a escapar de la pregunta persistente. ¿Por qué soporté? Lamentablemente, no puedo dar una respuesta convincente mientras albergaba desaprobación por la conducta de mi esposa. Ella se ocupaba de lo esencial, preparaba las comidas, se aseguraba de tener ropa limpia y mantenía un hogar ordenado a pesar de su constante comportamiento molesto y desagradable. Me volví experto en desconectarme, convencido de que no tenía otra alternativa. Lamentablemente encarnaba la mediocridad, una línea de cabello que retrocedía por focales y 20 libras extra concentradas principalmente alrededor de mi abdomen, atrapado en un trabajo estancado durante 26 años. Mis perspectivas de carrera disminuyeron a medida que personas más jóvenes y motivadas surgieron adelante. Mi empleo simplemente sostuvo nuestras necesidades básicas sin ahorros, perspectivas de jubilación o propiedades para llamarlas nuestras. Nuestro futuro se vislumbraba tan oscuro como nuestro pasado, un ciclo implacable de frustración e inercia. Realmente la vida se siente completamente deprimente. Wendy logró mantenerse mejor que yo. Ella hacía ejercicio diligentemente y vigilaba su peso, aparentemente con el propósito de atraer a otros hombres. Para ser justos, Wendy no perseguía descaradamente a varios hombres para encuentros casuales. Sus asuntos eran discretos y generalmente involucraban solo a un hombre a la vez, y tal vez solo uno o dos diferentes personas cada año. Ya sea que las relaciones fracasaran o ella las terminara, permanecí indiferente. Al menos ella tuvo la decencia de no traerlas a casa. Por otro lado, nunca consideré la idea de desviarme a pesar de los avances ocasionales de otras mujeres. Convencidos de que se decepcionarían si les correspondía todo parecía demasiado complicado. Mi hija Jane se conformó con un marido manso muy parecido a mí. Tal vez vio en él un reflejo de su propio padre. Poco después de su boda dieron la bienvenida a dos hijas gemelas adorables, pero que soportaban el peso de patrones familiares que parecían destinados a repetirse. Era una perspectiva lamentable. El aspecto más brillante de mi vida fue mi informe con mi secretaria Alice y el empleado de nuestra empresa, George. Aunque Alice manejaba oficialmente a 6 representantes, sentí que me dio un trato preferencial. George, con una disposición alegre, era un faro de positividad en mi día a día. Él nunca se quejaba y siempre tenía una sonrisa. Mientras yo no podía discernir sus aspiraciones profesionales, parecía contento con su trabajo. Alice y George compartían una cámara en la oficina, intercambiando chismes y chistes, que encontré consuelo en su presencia, un refugio de la agitación en casa. Con mi esposa, a pesar de trabajar junto a Alice durante 13 años, permanecí en gran medida inconsciente de su vida personal. Los únicos detalles destacados que conocía eran su soltería y su aparente aversión por mi esposa. Aunque nunca investigué, un día, mi hija Jane irrumpió en mi oficina, con el rostro lleno de urgencia. Compartió con entusiasmo la noticia sobre la inscripción de sus gemelas en un estudio de investigación sobre escoliosis. Resultó que ambas niñas tenían ligeras curvaturas en la columna, lo que provocó la profunda preocupación de Jane por el hecho de que la escoliosis genética fuera hereditaria. Varias organizaciones habían asignado importantes recursos para investigar su transmisión entre generaciones. Jane describió meticulosamente las posibles implicaciones, incluidos sus efectos en el corazón y otras afecciones médicas potencialmente mortales. Como parte del estudio, los investigadores estaban examinando los antecedentes genéticos de las familias participantes. Jane me entregó con orgullo un pequeño sobreacolchado que contenía una botella de plástico e instrucciones detalladas. Era una desviación de mis expectativas sobre los intercambios de mejillas. Debía proporcionar una muestra de saliva escupiendo en la botella y sellándola. El sobre estaba prepago y con la dirección predeterminada y no requería nada más que seguir las instrucciones. Proporcioné instrucciones, agradecida por mi cooperación. Jane se fue con una sonrisa, dejándome contemplar el significado de nuestra participación en esta investigación crucial.
En Devour Alice entró rápidamente en mi oficina con una taza de café recién hecho usando el pretexto para husmear en mis asuntos. ¿Qué hizo el engendro del Dios quiera? Bromeó, inscribió a los niños en un estudio de escoliosis y necesita mi ADN. Intenta no ser demasiado duro con mi esposa. Respondí defendiendo a Wendy a pesar del evidente desdén de Alice. Pensé que hiciste esas pruebas de ADN hace 4 o 5 años. Alice recordó que lo hice, pero no saben que solo quería asegurarme de que los niños fueran míos antes de actualizar mi testamento. Le expliqué notando el disfrute de Alice y ridiculizando a Wendy cada vez que tenía la oportunidad. Puedo entender por qué eso sería una preocupación. En suspenso eres el padre o no. Jane y Oscar son mis hijos, ¿qué más puedo decir? Respondí con suerte así deberías jugar a la lotería. Alice bromeó que no le pasa nada a Oscar, él simplemente estaba harto de toda la situación y enojado que su padre no. Lo hizo bien, intervine instando a Alice a bajar el tono de sus insultos hacia Wendy. Lo siento, jefe, simplemente no puedo evitarlo. ¿Vas a orinar en la botella? Alice bromeó, es escupitajo. Alice, ¿quieren que escupa en la botella? Siento que la sorpresa de George refleja la mía ante la inesperada sugerencia de Alice de participar repentinamente en el estudio. Parecía más intrigante entregarle el frasco a George. Alice y yo observamos mientras él aportaba cuidadosamente su ADN. La etiqueta dice Martin Davis. George comentó, no me importa ayudar siempre y cuando ustedes dos me mantengan fuera de problemas. No se preocupe George, Martin y yo tenemos. Alice le aseguró que dejó caer el vial en el sobre y lo selló. Me aseguraré de que esto llegue al correo hoy, jefe, declaró alejándose con una sonrisa radiante. George parecía un poco desconcertado. ¿Sabes que es dulce contigo, señor Davis? George comentó, lo que yo me sorprendió la observación de George. Alicia a menudo habla muy bien de ti y he notado que te mira furtivamente cuando no estás mirando. George me confió un día, incluso mencionó algunas veces que desearía que no estuvieras casado. Siempre lo había considerado. Alicia y yo como amigos nunca consideramos la idea de un tipo diferente de relación. Sin embargo, las palabras de George me halagaron y no pude evitar sonreír al pensar que tal vez Alice podría ser una mejor compañera que Wendy. Se me ocurrió que tenía que pagar más atención a las dinámicas que se desarrollan a mi alrededor. Gracias por la información, George, me pondré al día contigo más tarde esta tarde. Dije sintiendo una nueva conciencia instalándose durante las siguientes semanas. La vida continuó como de costumbre, aunque con una mayor conciencia de la presencia de Alice impulsada por la presencia de George. En palabras, me pareció peculiar que mi secretaria me tuviera en mayor consideración que mi esposa por primera vez en mi matrimonio. La idea del divorcio se deslizó en mi mente. Amabilidad. Los viernes por la tarde a menudo tenía la costumbre de salir del trabajo un poco más temprano, una rutina que había adoptado hace años sin enfrentar ninguna objeción. Al llegar a casa me acomodé en mi sillón favorito solo para escuchar una acalorada discusión entre mi esposa y mi hija que emanaba de la cocina. No se dieron cuenta de mi presencia, lo que me permitió interrumpir su conversación. No, Jane, no tengo ni idea de quién podría ser. Estaba seguro de que era tu padre. La voz de Wendy sonó. Padre. Jane replicó con su frustración palpable. Supuse que había recibido los resultados de ADN que tenía. No sé quién es mi padre y, para empeorar las cosas, mi propia madre tampoco tiene idea. Su conversación estuvo entremezclada con murmullos y confusión mientras hablaban entre sí, pero logro entender. Aunque deseaba poder captar cada palabra, tuve que conformarme con solo un fragmento de su conversación durante los siguientes minutos. Sus voces se desvanecieron en murmullos confusos. El último fragmento que capté fue sobre otra prueba programada para el martes por la mañana, seguida por el sonido de la puerta se cerró de golpe cuando Jane salió furiosa. Tarde o temprano sabía que tendría que revelar la verdad, pero por ahora disfruté el momento. Sin duda fue la parte más emocionante de mi semana. Anticipé la emoción de Alice cuando le conté los eventos del lunes. El único inconveniente fue tener que esperar hasta entonces para compartir la noticia después de la cena. Wendy anunció su plan de visitar a una amiga que se ocupa de problemas personales, dándome la excusa perfecta para visitar a Alice Martin. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Debiste haber llamado al verme. Lo siento, no pude resistirme. Pensé que tal vez querrías escuchar cómo funcionó tu pequeño truco con la muestra de ADN. Respondí a pesar de su apariencia casual, pantalones deportivos y una camiseta.
Alice se veía sorprendentemente atractiva sin maquillaje. Me di cuenta de que nunca antes había notado realmente su belleza a pesar de verla todos los días en el trabajo. ¿Quiero café o una cerveza? Alice me ofreció tomaré una cerveza, pero si tengo más de 3 no podré conducir a casa. Respondió no hay problema me aseguraré de que haya al menos 4 en el refrigerador tal vez 6 dijo Alice con un tono sugerente 6 cervezas y saldré como una luz bromeé no te preocupes tengo una cama grande bromeó Alice enviando una señal clara. Fue por eso que vine. Solo quería compartir la situación entre mi esposa y mi hija, pero parecía que Alice tenía otras ideas, incluso si estaba borracho, no soy un gran bebedor. Así que por lo general no puedo soportar mucho. Comenzamos con bromas alegres sobre los resultados de las pruebas de ADN, compartimos risas sobre el resultado, sin embargo, a medida que avanzaba la noche, nuestra conversación tomó varios giros y vueltas después de 3 horas y demasiadas cervezas. Alice, preocupada por mi seguridad, me convenció de no conducir a casa. Finalmente terminamos juntos en la cama esa noche. Experimenté mi primera correspondí con entusiasmo. Hicimos el amor más veces antes de que la luz de la mañana se filtrara a través de las cortinas. ¿Qué estás haciendo aquí abajo? Sube, date una ducha y si todavía tienes resaca usa la cama si vas a salir a beber al menos aprende a hacerlo correctamente Wendy me regañó Wendy no podía entender que había pasado la noche con otra mujer en lugar de... Eso asumió que había salido a beber llegué a casa borracho a trompicones. Me encontré con toda la situación Varus. Sabía que repetiría la experiencia más a menudo a partir de entonces, ya que era sábado. Había tareas que hacer, cortar el césped, lavar el auto. Pasé todo el día trabajando y me sentí vigorizado. Era como si se había abierto ante mí un mundo completamente nuevo. Me di cuenta de que ya no necesitaba resignarme a una vida de humillación y fastidio. Imaginar la vida sin Wendy era fácil, mientras que imaginar un futuro con Alice era algo natural. Resolví que la próxima vez que la viera. Me limité a no más de 2 cervezas por mucho que deseara que el fin de semana continuara indefinidamente. Finalmente llegó el lunes. Alice me saludó con una sonrisa radiante luciendo mejor que nunca. Acordamos mantener una conducta serena con el resto del personal. Nuestros esfuerzos parecieron exitosos. Hasta que George entró con su extraña intuición, sintió un cambio entre Alice y yo de inmediato, no dijo una palabra pero nos sonrió ampliamente y le devolvimos la sonrisa confirmando sus sospechas para alegrarle el día. Guardé la taza poco atractiva en el cajón superior izquierdo de mi escritorio haciendo un embudo improvisado pellizcando sus lados alrededor de las 10 Wendy llegó inesperadamente o eso creía Alice Cusi la hizo entrar a mi oficina dejándola. Puerta como un frasco nuevamente hubo un problema con la muestra de ADN que le diste a Jane hace 2 semanas necesita otra uno traje una botella conmigo, ¿te importaría que Wendy la adquiriera? Por supuesto que no. No lo que pasó con el último no parecía tan complicado. Respondí. No estoy del todo seguro, pero de alguna manera la muestra se contaminó y quedó inutilizable. Tómate un momento, explicó Wendy mientras me entregaba la botella esperando que le diera una nueva muestra. Justo en ese momento Alicia asomó la cabeza. Wendy, si tienes tu multa de estacionamiento, puedo validarla por ti mientras Wendy buscaba en su bolso y le pasaba la multa a Alice. Rápidamente llené la botella del vaso evitando cualquier contacto visual con la atención de Wendy desviada momentáneamente. Atornillé suavemente la tapa de la botella y se la devolví. Tenía que admitir que parecía como si efectivamente le hubiera proporcionado una muestra nueva. Aquí tienes. Alice dijo entregándole a Wendy el boleto validado antes de regresar a su escritorio. Wendy sonrió mientras aceptaba la botella y la dejó caer en el sobre. El desorden dentro del cajón de mi escritorio no nos molestó a ninguno de los dos. Pasamos la tarde riendo como niños despreocupados. A Alice no le importó. Ayudándome a ordenar el desorden en las siguientes semanas Alice y yo nos reunimos varias veces pero nunca pasamos la noche juntos mientras Wendy comenzó a sospechar que yo pasaba demasiado tiempo en los bares locales. No me molesté en corregir su suposición a veces cuando estaba con Alice, solo hablábamos o veíamos una película sin ninguna intimidad, pero cuando nos dábamos el gusto siempre era agradable. Me aseguré de tomar un par de cervezas antes de regresar a casa con Wendy un miércoles por la mañana. Mi yerno Carl Taylor apareció inesperadamente.
En mi oficina, Martín, necesito tu ayuda. Estoy fuera de mis cabales. Jane y tu esposa han convertido nuestra casa en un campo de batalla, confesó ansiosamente. Espera un segundo, Carl, ¿qué está pasando? ¿De qué tipo de batalla estamos hablando?, pregunté. Encendiendo silenciosamente el intercomunicador para que Alice pudiera escuchar, Carl parecía nervioso, claramente incómodo al sacar el tema conmigo. Nunca habíamos tenido una conversación sincera antes y él siempre parecía un poco reservado. No quería desanimarlo tanto. Lo animé a que explicara que han estado discutiendo sin parar sobre las pruebas de ADN que Jane necesita para el estudio de escoliosis. Gracias a Dios estoy en el trabajo la mayor parte del día. Me explicó. ¿Puedes darme más detalles? Le pregunté manteniendo mi voz tranquila mientras eché un vistazo al intercomunicador sabiendo que Alice estaba escuchando. No estoy seguro, pero parece que ninguna de las muestras de ADN que proporcionaste coincide con Janés o los gemelos. Esto ha molestado profundamente a Jane. Ella siempre creyó que era su padre biológico y ahora no está segura. Este es un tema delicado para usted, señor papá, hágamelo saber y pararé. Supuse que estaba al tanto de algo de esto. Carl explicó vacilante, no se preocupe. Carl, estoy interesado en entender lo que está pasando. Odio admitirlo. Pero yo mismo he tenido algunas sospechas a lo largo de los años. Respondí inventándole una mentira a EAS. Su malestar. Acusó a su madre de promiscuidad sugiriendo que se había acostado con tantos hombres que no podía recordar sus nombres. Wendy estaba llorando el otro día. Carl continuó. Eso suena bastante duro, Carl. ¿Sabes quiénes son estos 3 hombres? Le pregunté para asegurarme de que Carl recuperó un trozo de papel. Lo saqué de su carpeta y me lo entregó. Lo miré brevemente. Reconocí 2 de los nombres. La peor parte, señor Davis, es que Jane nunca me pidió que le diera una muestra para las pruebas de sus conversaciones. Deduje que implica escupir en una botella, pero nunca lo hice. Ello sobre ser el padre de Jane mientras Jane ocultaba el hecho de que Carl no era el padre de los gemelos. El engaño de mi hija rivalizaba con el de su madre. Sentí pena por Carl encerrado. Él estaba en la misma situación que yo. Carl, ¿estás feliz en tu matrimonio con mi hija? Pregunté. Creo que cometí un gran error, pero no sé qué hacer al respecto. Carl admitió. Mírame, Carl, cometí el mismo error hace 26 años y no hice nada al respecto. ¿Quieres terminar? Me levanté como yo presioné a Carl. Permaneció en silencio sabiendo la respuesta pero reacio a vocalizarla por miedo a herir mis sentimientos. ¿Qué es lo que necesitas de mí? Carl, le pregunté. Supongo que nada. Solo necesitaba a alguien con quien hablar. Siempre me pareció un hombre sensato. Si tienes alguna idea, por favor házmelo saber. Carl respondió. Reflexioné por un momento y luego me incliné sobre mi escritorio y miré a mi yerno. Corre, Carl, corre. Fue difícil medir las emociones de Carl cuando se levantó, sonrió y me estrechó la mano. No lo vería por un tiempo. Le deseé lo mejor. Alice, tienes razón. Confesé sintiendo el peso de sus palabras. Soy el mayor hipócrita. No puedo ofrecerle consejos a Carl cuando ni siquiera puedo seguirlos. Ojalá tuviera alguien como yo con quien hablar. Soy engreído, me siento culpable. Habla conmigo. Te ofreceré el mismo consejo que le diste a Carl. Ser tratado mal por esa mujer. Si alguna vez hubo un buen momento para tomar medidas, ahora es. Martin Davis, tienes una semana para tomar una decisión o me voy de aquí. Alice declaró con severidad que era la primera vez que lo hacía. Cerré de golpe la puerta de mi oficina y me dejó con la clara impresión de que hablaba en serio. Felix Robinson y James Allen eran 2 amigos de la familia, aunque ahora me doy cuenta de que están bien. Martín, ¿quiénes son estos tipos de la lista que dio su yerno? Tú, le deslicé el trozo de papel por el escritorio. 2 de ellos son viejos amigos de la familia y el tercer chico, no tengo idea de qué quieres hacer al respecto, presionó. ¿Te molestaría si dijera que no quiero? Haz cualquier cosa, respondí. Sí, lo haría. Finalmente logré que te fijaras en mí y no tengo la intención de retroceder. Si no se te ocurre nada lo haré. Alice declaró firmemente. La cena esa noche estuvo tensa. Estaba claro que a Wendy le molestaba algo pero no lo compartió. Nos tropezamos durante la comida con una conversación mínima, lo que en realidad fue una mejora con respecto a nuestros intercambios habituales. Sorprendentemente ella no hizo comentarios sarcásticos cuando me disculpé para ir al bar. Esta vez en realidad fui
Terminé completamente borracho a la mañana siguiente. En el trabajo parecía normal hasta que George entró, dejó el correo en el escritorio de Alice y luego se lo entregó. Me dio un folleto, la expresión de mi cara debe haber provocado una explicación. También le di una a Alice, ya que a ambos les gusta viajar. Pensé que podría interesarles esto, dijo con su sonrisa habitual mientras salía de mi oficina mientras yo miraba el folleto. Una sonrisa apareció en mi rostro. Anunciaba un curso de 4 semanas para conducir un camión con remolque que conduce a una licencia de conducir comercial. Alice entró reprimiendo una risa con la misma información del curso. ¿De dónde se le ocurren estas cosas a George? Le pregunté, eso no es justo, Martín, no. No creo que sea una tontería, de hecho, lo encuentro intrigante. Alice respondió, debes estar bromeando. No puedo imaginarme a ninguno de los dos haciendo esto y mucho menos a los dos. La conversación con Alice se prolongó durante casi 1 hora hasta que finalmente me convenció de que ambos nos tomamos la tarde libre y en 2 horas nos inscribimos en la escuela de conductores del Instituto Ley, con mucho tiempo de vacaciones y licencia por enfermedad acumulados. Podíamos completar el curso y aún conservar nuestros trabajos si no funcionaba esa noche en casa fue cualquier cosa. Pero Pleasant Carl había dejado a Jane por razones desconocidas y aunque yo sentía un sentimiento de orgullo por el chico, Wendy parecía responsabilizarme por su partida sin confirmar ni negar sus sospechas. Me dirigí al bar local y luego terminé en Alice's Place. Solo al regresar a casa encontré a Wendy ya en la cama durante los siguientes días. El trabajo nos mantuvo ocupados. Alice tuvo que capacitar a un trabajador temporal para cubrir su ausencia mientras yo hacía malabarismos con mi carga de trabajo para asegurarme de que todo estuviera manejado. Alice incluso hizo arreglos para que me reuniera con un abogado de divorcios. Acompañándome a la cita no revelé los motivos del divorcio, pero el abogado sí preguntó sobre los nombres que Carl había mencionado. Le informé a Wendy que trabajaría de forma remota durante las próximas semanas, a lo que ella pareció indiferente nuestra proximidad a la escuela. Hizo que nuestro viaje diario fuera conveniente y luego, en una noche de tormenta, Alice y yo nos encontramos compartiendo nuestra primera habitación de motel en lugar de arriesgarnos a conducir a casa. Las 4 semanas de entrenamiento pasaron volando mientras yo sobresalía en mis habilidades de conducción. Alice me superó en maniobras de marcha atrás y estacionamiento. Sin embargo, ambos obtuvimos nuestras licencias de conducir comerciales CDL y recibimos varias ofertas de trabajo atractivas para celebrar. Invitamos a George a cenar en el Outback esa noche. Cuanto más tiempo pasaba con Alice, más deseaba estar con ella. No me había dado cuenta de lo agradable que era. Compañerismo podría ser y me arrepentí de no haber hecho un movimiento como este antes durante la cena esa noche. Casualmente pregunté sobre el progreso del estudio de escoliosis en parte para provocar a Wendy, sin embargo, su reacción me tomó por sorpresa. En lugar de estallar en ira, ella silenciosamente se excusó de la mesa. Y salió de la habitación 1 hora más tarde. Ella mencionó que tenía que visitar a una amiga enferma mientras salía por la puerta. Decidí que era hora de visitar a una amiga también. No fue la transición más fácil, pero una semana después, Alice y yo encontramos. Nos pusimos al volante de una de las salas de carga más grandes de Carlisle P. Partí silenciosamente, escabulléndome como un ladrón en la noche sin enfrentarme a mi esposa. Los papeles del divorcio llegaron al día siguiente y trasladé mis pertenencias a la casa de Alice. George accedió de inmediato a cuidar el colocar y manejar el reenvío de correo a cambio de vivir como inquilinos y pasar nuestros días juntos. Alice y yo sorprendentemente encontramos armonía sin molestarnos mutuamente, mientras que pueden surgir desacuerdos en el futuro. Por ahora las cosas van bien, aunque no estamos planeando tener hijos y espero que no sufran de escoliosis. Carl desapareció sin dejar rastro. Jane, debido a las circunstancias, tuvo que mudarse con su madre y, por lo que he oído, las cosas no le van bien unos meses después. Alice y yo visitamos a Oscar en Colorado y nuestra relación era más fuerte que nunca. Parecía que se sintió aliviado de verme finalmente tomar medidas decisivas. Hola, mi novio y yo estamos juntos desde hace casi 3 años y todo en nuestra relación fue perfecto hasta que fui a la universidad para pasar un examen para entrar a la escuela de medicina. Así pasa un año y nos vemos al menos 2 veces por semana. Para cenar juntos, etc. Pero siempre sospeché un comportamiento diferente cuando mencionaba a su nueva novia, llamémosla Charlotte. Estaba bastante preocupada, pero era tan cariñoso que no podía creer que me hiciera eso en mayo de 2023 de todos modos.
Al final de mi examen me confesó que hizo trampa, literalmente me dijo que acababa de besarla en un club 2 semanas antes y nunca pasó nada. Como son simplemente buenos amigos, fue difícil procesarlo, pero elegí resolver esta situación porque sé que estaba distante debido a mis arduos estudios. Ahora que sabía que estaba nervioso todos los días, le prohibí ver a su grupo de amigos. Porque sabía que ella estaría ahí, empezó a ocultarme cosas porque sabía que me enfadaría. A veces comía con ella cara a cara y la invitaba a jugar a su casa sin decírmelo, pero no pasó nada. Se sentía como un microengaño para mí. A medida que pasó el mes, me volví cada vez más inestable y comencé a actuar como la novia loca. Intenté piratear sus cuentas, acosándola e incluso escribí una carta de ruptura porque estaba tan enojado por la situación que se la di una noche. Y luego me dejó solo para encontrar a sus amigos. June después de eso hizo todo lo posible para hacerme sentir feliz. Se disculpó, juró que nunca volvería a empezar. Me invitó a un restaurante, pero vi que planeaba ir a su fiesta un fin de semana y cuando le pregunté dijo que estaba haciendo algo con sus padres. Discutimos, se disculpó, luego llegaron las vacaciones de verano y planeamos ver a algunos amigos juntos. En ese momento, fue muy dulce, literalmente no vi nada venir, pero recuerdo un sentimiento extraño desde que hace una semana no lo hicimos. Nos vimos una noche porque estaba celebrando el resultado de mi examen con unos amigos y por eso no nos vimos esa noche. De todos modos, los sentimientos de disgusto no parecieron disiparse, así que le envié un mensaje a Charlotte pidiéndole que me dijera la verdad porque sentí que no me había contado todo. De repente sentí como si estuviera cayendo desde una gran altura. Ella confesó que no era solo un beso, lo había invitado a su casa, se habían involucrado en juegos previos, él quería ir más lejos, pero ella se negó. Se volvieron a besar en el club. Ella admitió que hace una semana esa misma noche había dormido en su casa, sin embargo afirmó que solo se besaron, vieron una película juntos y no compartieron la misma cama o encuentro. Fui a casa de mi novio lugar y agarré un par de tijeras cortando cada pieza de ropa que pude encontrar. Era demasiado difícil de manejar. Cuando llegó vi una avalancha de mensajes de texto en su teléfono. Él le dijo que la amaba y que la elegiría si ella se quedaba allí. Francia por sus estudios y demás. Fue desgarrador ser testigo de todos estos mensajes enviados el día anterior. Esa misma noche lloré hasta quedarme dormida en sus brazos. Julio-agosto rompí y pasamos las vacaciones de verano separados. Porque él tenía que seguir alguna competencia en otro país, él estaba solo, lo bloqueé, pero hablamos a veces este verano. Al mismo tiempo conocí a un chico amable y quería enamorarme de él, pero todavía estaba profundamente enamorada de mi novio. Al final del verano mi novio me sorprendió con flores y se fue a mi nueva ciudad de estudio y me enamoré y rechacé a Nathan. Septiembre pasó un mes y recibo un mensaje de Charlotte, quien me dijo que se vieron y al parecer la volvió a besar. Me dijo que de hecho la vi para aclarar las cosas, pero lo demás ya estaba todo inventado. Ella me dijo que la iba a ver a España, lo dejé pasar y luego la bloqueó de todos lados y parecía muy molesta. En un acto de recientere cuando conocí a una chico en una fiesta con el que me relacioné, incluso si estaba con mi novio, fue solo una aventura de una noche, pero solo quería que mi novio sufriera como yo en octubre. Que la amaba y quería que ella me explicara la situación de hecho entre nosotros y ella me dijo exactamente lo mismo, excepto que me descubrieron y eso los hizo hablar un poco, pero él la bloqueó después de que en diciembre le pregunté si volvió a hablar. Me dijo que si al parecer ella quería volver a verlo y me contestó que no podía porque estaba conmigo ese día. Febrero de 2024, ahora seguimos juntos y no pasó nada. Él me ama y lo puedo ver, pero no sé si ya compartimos el mismo sentimiento. Me da asco cuando me toca, cuando no estoy de humor. Ya no puedo decirle que lo amo con todo mi corazón. Ya no seré completamente feliz porque cada día lo recuerdo, esa traición y en qué momento me asustó. Todavía estoy hablando con otro chico para encontrar la atención de otros, pero creo que me está empujando aún más profundamente. Lo amo, pero no puedo imaginar que mi vida sea una tortura así. Al mismo tiempo, no puedo separarme. Estaba muy deprimido en el verano. No tengo muchos amigos además de él. Mi grupo de amigos fue el primero, así que los perdería a todos y no sé qué hacer. No quiero estar solo, ¿sabes? Pero ya no puedo confiar en él ni en nadie más en este momento. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Relación Tales. Si estas historias te conmovieron, presiona el botón de suscripción y haz sonar la campana de notificación. No te pierdas la próxima montaña rusa emocional de relaciones. Tu apoyo significa mucho y estamos ansiosos por compartir más historias convincentes contigo. Hasta la próxima.